El combate más importante del UFC 300. Ni el BMF entre Justin Gaethje y Max Holloway, ni el estelar entre Alex Pereira y Jamahal Hill. Sino que el combate más trascendente es el de Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan. El que salga vivo va por Islam Makhachev. Generalmente para los eventos numerados de la UFC tenemos como combate estelar una pelea por el cinturón de alguna categoría. Esto evidentemente para atraer más fanáticos, ya que está el morbo de ver al campeón actual intentando retener su cinturón, o si no tener a un aspirante luchando por sus sueños de ser el reinante de una categoría. Para el UFC 300 faltan muy poquitos días, depende cuándo vean este video, pueden faltar 2, 3 o incluso 1. Con esta cartelera Dana White y la UFC nos han ofrecido combates de todas las divisiones y con muchísimo nivel. Y además en esta cartelera del UFC 300 vamos a tener 3 combates por el cinturón que veíamos de fondo. En primer lugar, el combate estelar entre Alex Pereira versus Jamahal Hill en la división de los pesos semicompletos. Como combate coestelar vamos a tener a Zhang Weili buscando retener su cinturón ante Zhang Xiaonan. Combate que además tiene la particularidad que ambas vienen del mismo país, vienen de China. Y anterior a estos combates, en la cartelera estelar vamos a tener el BMF entre Justin Gaethje y Max Holloway. Que si bien el BMF no es un cinturón de categoría, es un cinturón que en los últimos tiempos ha cobrado muchísima fuerza. Ahora sí, habiendo dicho esto, para mí el combate más trascendente es el de Arman Tsarukyan versus Charles Oliveira. Vamos a arrancar diciendo que la división de los pesos ligeros hace ya bastante años es la mejor categoría que tiene la UFC. La división con más competencia y con más peleadores de mucho nivel. O sea, no tan solo que hay buenos peleadores, sino que los hay en cantidad. Tenemos peleadores como lo pueden ser Justin Gaethje, Dustin Poirier, que lo vienen haciendo muy bien, no únicamente que se quedaron en la historia, sino que en la actualidad tienen un buen presente. Y además tenemos peleadores que han ido apareciendo con el correr de los años y que se han ganado su nombre. Llámese Islam Makhachev, llámese Charles Oliveira y por qué no ahora podría ser incluso el mismo Arman Tsarukyan. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos que este puede ser el combate que decida el próximo en enfrentarse Islam Makhachev. Y acá hay bastantes cosas que tenemos que aclarar. En primer lugar, Dana White junto con la UFC hace bastante tiempo mencionaron que en próximo a enfrentarse Islam Makhachev iba a ser el ganador del BMF, es decir, entre Max Holloway y Justin Gaethje. Acá tenemos el tema de que Islam Makhachev es un peleador que no pelea hace bastante tiempo y que mencionó en varias oportunidades que quería enfrentarse a 3 rivales dentro de este año, cosa bastante difícil. Por lo cual vemos mucho por las redes sociales, ya casi que está confirmado que el próximo combate Islam Makhachev va a ser ante Dustin Poirier, que está bien. Dustin Poirier quizás no se merece esta oportunidad porque si bien en su combate anterior viene de ganar, en el anterior a este fue noqueado por Justin Gaethje, entonces no sé si tendría mucho sentido que un tipo que hace 2 combates fue noqueado y en su anterior le ganó al top 12 de esta división, con todo el respeto que se merece Saint-Denis, no tendría que tener la oportunidad. Pero por un tema de que no hay peleadores dentro del top 5 como para enfrentarse a Islam, es la única medida que se encuentra posible. Suponiendo que Islam Makhachev gane este combate ante Dustin Poirier, que tendría que ser lo lógico, acá aparece otra incógnita. ¿Quién será el próximo en enfrentarse a Islam Makhachev? ¿Será el ganador entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan o será el ganador entre Max Holloway y Justin Gaethje? Como dije recién hace unos segunditos atrás, todo se especulaba como para que Justin Gaethje sea el próximo en enfrentarse a Makhachev. Incluso Justin Gaethje para mí si se esperaba un par de meses en aceptar este combate para el UFC 300, ahora en junio iba a tener la oportunidad de enfrentarse por el cinturón. Sin embargo, no podemos hablar tanto de algo utópico porque esto es algo que no pasó evidentemente, y sí que Justin Gaethje termina aceptando este contrato para el UFC 300, porque a ver, evidentemente que le va a dar muchísima plata, se enfrenta a un peleador histórico como lo es Max Holloway y además tiene que defender su cinturón del BMF que ganó anteriormente ante Dustin Poirier. Así que teniendo en cuenta esto podemos analizar lo siguiente. Supongamos que Max Holloway le gana a Justin Gaethje. Max Holloway tendría que tener la oportunidad de enfrentarse a Islam Makhachev tan rápido. O sea, es un peleador que está subiendo por segunda vez a esta división de los pesos ligeros. La anterior la hizo hace ya bastante tiempo ante Dustin Poirier, por lo cual creo yo que no tendría sentido que se enfrente a Islam Makhachev. Y si gana Justin Gaethje, bueno, ahí te la compro de que tendría que ser el próximo. Sin embargo, para meternos de lleno en este video, tenemos a Charles Oliveira y Arman Tsarukyan. Charles Oliveira, quien en su momento perdió el cinturón ante Islam Makhachev y que además se le dio la oportunidad de la revancha. Sin embargo, una semana antes se termina cortando la ceja, ahí aparece Volkanovski de reemplazo y termina pasando todo lo que pasa, que es el knockout de Islam a Volkanovski.
Por un lado, podríamos decir que Charles Oliveira se merece tener de nuevo esta oportunidad y además porque sus rendimientos lo avalan. Es un peleador que en sus últimos combates se enfrentó a todo el mundo, porque Charles Oliveira no podemos decir que no se enfrentó a los mejores peleadores de la división de los pesos ligeros. Se enfrentó a Poirier, se enfrentó a Gaethje, se enfrentó a Chandler, también se enfrentó a Islam Makhachev, se enfrentó a Dariush, por lo cual también a Tony Ferguson, por lo cual no le falta casi ninguno. Y por el otro lado tenemos un peleador muy joven que viene escalando mucho en esta división de los pesos ligeros y que hoy en día tiene la oportunidad más fuerte dentro de su carrera. Estamos hablando de que si Arman Tsarukyan logra ganarle a Charles Oliveira, creo yo que ya tendría más que méritos para enfrentarse por el cinturón. Estuve viendo también por las redes sociales que mucha gente estaba mencionando de pero si Arman le gana a Charles, ¿no tendría que tener otro combate previo al cinturón? Puede ser que sí, porque el único combate interesante que tiene, entre muchas comillas, Arman Tsarukyan, de los cuales ganó, es el de Beneil Dariush. Un Beneil Dariush que todos sabemos que de pie es bastante asqueroso, que si bien es muy bueno en el suelo, para mí terminó siendo mucho más de lo que se esperaba, porque como digo, de pie es una cosa y de suelo es otra. Entonces les voy a decir que más o menos se la compro esto de pero no se ha enfrentado a muchos rivales. El tema es que tiene enfrente a posiblemente el segundo mejor de esta división, como lo es Charles Oliveira. O sea, pensemos algo lógico. Charles Oliveira le gana a Dariush, le gana a Poirier, le gana a Chandler, le gana a Gaethje. Si bien en las MMA 1 más 1 no es 2, que Arman Tsarukyan logra vencer a quien le ganó a todos estos oponentes, creo yo que crearía lógico que tenga la oportunidad por el cinturón. Y acá es donde aparece otro problema dentro de la división de los pesos ligeros de la UFC. Daniel Cormier, peleador histórico de la UFC, tanto en los pesos semicompletos como en los pesos pesados de esta compañía, se lo ve casi todos los días entrenando y subiendo posteos tanto con Khabib como Islam Makhachev. Por lo cual podemos decir que tiene una gran relación, incluso de amistad, con estos dos peleadores. Bueno, acá cabe el problema. En los últimos días, no recuerdo honestamente el nombre del podcast, pero Daniel Cormier mencionó que si Arman Tsarukyan llega a ganar, Islam Makhachev no lo ve como un posible rival. A ver, lo que mencionó Cormier en siguientes palabras es: si gana Charles Oliveira, le voy a dar la oportunidad porque es un peleador que se la merece. Pero si llega a ganar Arman Tsarukyan, me parece que aún no está listo. Todo esto según lo contó Daniel Cormier. Evidentemente yo no les voy a estar inventando palabras. También hay que tener presente que Islam Makhachev y Arman Tsarukyan ya se han enfrentado hace bastante tiempo, eso es verdad. Habrá sido por ahí en 2019 el combate debut para Arman Tsarukyan dentro de la UFC, en donde Islam Makhachev se termina llevando el combate, pero en donde fue un combate bastante parejo. Evidentemente que el tiempo ha pasado para ambos y hoy en día Islam Makhachev parece que no tiene rival dentro de la división de los pesos ligeros. Pero por el otro lado, también es evidente que Arman Tsarukyan es un peleador que se ha desarrollado mucho más. Un peleador que entró muy joven a la UFC, creo que con 22, 23 años, y ahora tiene 27. Un peleador que ha ganado experiencia y que con el correr de los tiempos, como digo, le ha ganado a distintos peleadores. La cuota pendiente, si vemos el historial en cuanto a Arman Tsarukyan, es el combate que pierde ante Gamrot. Sin embargo, en el UFC 300 tiene la oportunidad de hacer historia, ganarle a Charles Oliveira y, por qué no, reclamar la oportunidad por el cinturón. Para meternos un poquito más en lo deportivo, analicemos cómo puede ganarle uno al otro y viceversa, las debilidades y las fortalezas de ambos peleadores. Por un lado, arranquemos con Charles Oliveira, ex campeón de los pesos ligeros de la UFC. Obviamente que su fortaleza la conocemos todos, posiblemente tenga el mejor jiu-jitsu dentro de la compañía, o sea, no tan solo de la división de los pesos ligeros, sino de toda la UFC. Es un peleador que además actualmente es muy completo. En su principio lo veíamos como alguien muy bueno dentro del suelo, pero le pasaba que de pie terminaba siendo un poquito de agüita. Ahora tenemos que el striking de Charles Oliveira es muy bueno, no diría que es de los mejores evidentemente, pero para mí tiene una falencia bastante clave, que es que recibe muchos golpes de poder. Si bien los golpes los tira bien él, me parece que en cuanto a recibir, siempre tiene algún que otro problema. Todos los combates que vimos cuando él era campeón, le terminaron dando golpes que los llevaron al suelo. Esto evidentemente que es algo a tener en cuenta, y más que si tenemos por el otro lado un peleador que, si bien en el striking no es tan técnico, tiene una fuerza brutal. Arman Tsarukyan personalmente me parece uno de los peleadores más fuertes que tenemos dentro de la división de los pesos ligeros, y que además tiene una lucha muy buena. O sea, el tipo, si te tiene que tumbar, lo va a hacer. Pero honestamente creo que en este tipo de combates ante Charles Oliveira lo que menos va a buscar es llevar a su oponente al suelo. Pero como digo, en donde le entre un buen golpe a Charles Oliveira de Arman Tsarukyan, yo no quito la posibilidad de que pueda haber un knockout. Un tipo que carga mucho las manos y que puede mandar a la lona a cualquiera. Si pasa lo lógico, Charles Oliveira tendría que ganar este combate.
tiene muchos más atributos, ha demostrado mucho más dentro de la UFC y como digo, el factor de que ya haya enfrentado a los mejores oponentes dentro de esta división, en donde se enfrentó a casi todos los mejores, evidentemente que esto te da una experiencia muy superior por encima de tu rival. Además hay que ver cómo juega el tema de los nervios, cómo juega la presión para Arman Tsarukyan de decir, uy, si le gano a Charlie puedo llegar a ser campeón de la UFC, puedo tener la oportunidad de ir por el cinturón, mientras que Charles Oliveira es un peleador que ya está acostumbrado a lidiar con esta presión continua en los últimos años. ¿Podrá Charles Oliveira volver a tener el combate ante Islam Makhachev o podrá Arman Tsarukyan dar la sorpresa más grande del UFC 300 e incluso noquear a Charles Oliveira? Gente, los voy a estar leyendo en los comentarios, espero que no se haya hecho tan tedioso por hablar mucho de un combate, pero bueno, esto es lo que hay para el UFC 300. Nos vemos, gente, chau chau.